primero, por favor, móviles, modo avión, quien no sepa que le pregunte por favor a Alberto que se lo solucione, ¿vale? Y después procuremos no hablar, porque me parece una falta de respeto para los ponentes, si hablamos muy bajito, que no nos guste, ¿vale? Y entonces, sin más, os dejo con Carlos que va a hacer la presentación y nada, a ver si pasamos una hora, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos, esta tarde tenemos a toda una veterana en Zamora de la comunicación, de la crítica, de la escritura, de las publicaciones y de los viajes también, porque es una viajera intermitente. Concha Pelayo es escritora, es articulista, también ha hecho críticas de arte, empezó desde hace muchos años ya haciendo publicaciones, artículos en la prensa de Zamora, catálogos de arte, como he dicho, y luego he visto en su biografía en internet, fundadora de la revista EFE. ¿En qué consistía esta revista? Más alto. A ver, hicimos una fiesta, yo también aquí afuera, y hicimos realmente los números, salió preciosa, la verdad, pero luego hubo una mala comunicación entre el grupo y dejamos de ir a hacer. Bueno, Una lástima. luego también he visto... Un micro, ¿no tenéis micro? No tenemos micro, ¿no? Alberto. Micro no tenemos, ¿no? Necesitan el micro. Para ella, vamos a hablar más alto. Bueno, mientras tanto, sigo contando cosas de Concha. He visto también por ahí que ganaste un premio nacional de cuentos. Dos premios, uno de poesía y otro de... Y después, pues, Concha tiene 15 libros publicados de poesía, ensayo, divulgación, uno que yo conocí hace unos meses y que la verdad que me impactó mucho y que tiene que ver con lo que voy a decir ahora, que era La mirada del pueblo, que eran fotografías que hizo su padre mientras hacía las mediciones de telemetría para las obras del embalse de Ricobayo, de lo que también nos va a hablar ahora. Como toca todos los palos, es prácticamente una mujer del Renacimiento hoy día, en el siglo XXI, en 2024, pues claro, hoy nos va a hablar de geología, de cómo se forman los arribes del Duero y cómo comienzan las obras de las diferentes embalses, presas y saltos, especialmente el de Mira, casualmente antes de empezar, cuando yo ingresé en FEPE, que es la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, hace como 25 años, pues yo llevé una ponencia que era en el norte de Italia, en el Véneto, y yo un relato de lo que eran los jardines del Duero, que es lo que quería leer ahora, y llevé un vídeo que me lo dejó el Carlos Rodríguez, el
interesante cómo se formó. ¿Ahora ya bien? Vale, no tengo que levantar la voz, ¿verdad? Vale. Bueno. A ver. Así, así. ¿Se oye bien? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues yo por mi parte, cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues yo esto lo titulo Duero, un río inteligente, porque la verdad actuó con mucha inteligencia. Breve historia. Cuando España y Portugal pusieron en marcha hace más de 80 años los proyectos de construcción de 6 centrales hidroeléctricas, 3 españolas y 3 portuguesas en el tramo Castro y la provincia de Zamora, España, y Miranda de Douro, Portugal, tal vez los mandatarios de estos dos países, Franco y Salazar, no fueron conscientes del desastre económico e impacto ambiental que tal proyecto causaría a un paraje único en el mundo, como es la zona conocida como los Arribes del Duero o el Cañón del Duero. Tal vez, repito, las intenciones de estos jefes de Estado para crear este paraje no fueron otras que las de generar riqueza para lugares tan desconocidos, apartados, deprimidos y olvidados del mundo. Pero la realidad fue otra bien distinta. Pues si bien estas construcciones generaron gran riqueza, sin embargo, poco ha redundado en la zona, ya que la energía que se produjo durante tantos años fue a parar al País Vasco, a Cataluña o a Francia. Fue una pena que el gran desarrollo industrial que trajo consigo para España la construcción de faraónicas obras civiles se tradujera en un daño irreparable contra el entorno natural para esta zona del noroeste peninsular y que hoy podríamos calificar de auténticos crímenes contra la naturaleza. Entiendo que Franco y Salazar no se percatarían cuando se fraguaba el proyecto de que el Duero ya no sería el mismo Duero y de que el paisaje sería otro. Sin embargo, hay que reconocer que las gentes de aquel territorio iban a despertar a unas formas de vida que muchas generaciones anteriores ni se atreverían a soñar. De un atraso secular se pasó a una modernidad desconocida que cambió por completo la vida de las personas de aquellas tierras remotas y atrasadas del noroeste peninsular. Pero ya nos encontramos en pleno siglo XXI y con cierta perspectiva histórica vamos a hacer un relato de lo que ocurrió de extraordinario en este lugar cuyo artífice no es otro que el Padre Duero. La acción del Duero. Este lugar fronterizo, conocido por los Arribes del Duero, constituye uno de los fenómenos geológicos más singulares del planeta. El río Duero, tras abandonar la meseta y cruzar las últimas tierras zamoranas, llega a la frontera portuguesa chocando frontalmente con el macizo Espérico, un enorme batorito que ocupa gran parte de la península ibérica y que le obliga a realizar un giro en dirección suroeste, dada la dureza del afloramiento batolítico que se resiste a sus poderosas y enfurecidas aguas. Y en este desplazamiento al que se ve obligado el río es lo que va a forjar tan singular fenómeno. Al no poder perforar el macizo esférico inteligentemente el Duero, tal vez hechizado por la magia y magnetismo que irradia el propio macizo, se adosa estrechamente al mismo para ir tanteando sus bordes hasta conseguir encontrar un punto más vulnerable a la altura de Bogadouro, en Portugal, que le permite continuar su acción erosional. Allí concentra toda su energía hasta ahora dar un paso que le permitirá atravesarlo para recobrar su tradicional recorrido en dirección y pendiente, dirección este-oeste y discurrir mesetario. Es en estos 100 kilómetros de recorrido fronterizo adosado a la roca granítica donde el Duero, a lo largo de aproximadamente 350 millones de años, forja el cañón conocido como los Arribes del Duero. Y así se nos presenta en la actualidad, majestuoso e imponente, entre acantilados de más de 200 metros de altura, por donde el águila real, la cigüeña negra, el buitre leonado o el halcón peregrino planean silenciosos, extendiendo sus alas ojo a visor, prestos a alcanzar alguna presa. Si bien las centrales hidroeléctricas prestaron agresividad al imperioso río Duero, si bien las centrales hidroeléctricas prestaron agresividad al imperioso río Duero, hay que reconocer que gracias a ello podemos adentrarnos
hasta sus mismas entrañas para saciar la sed de aventura, curiosidad e imaginación que cualquiera pueda generar dentro de sí. Navegando silenciosamente sobre las aguas de este cañón en canoa, en piragua, o en barco acristalado e insonorizado, o en cualquier otro medio, el hombre sentirá detenerse el ritmo de su corazón para callarlo y percibir con nitidez la propia vida que bulle en su interior. Los ojos del hombre guardarán en su retina el espectáculo que ofrecen algunas de estas especies cuando, después de un aguacero, sobre los picos más altos de las cortadas pedras, con las alas extendidas, secan al sol su magnífico plumaje, mientras el arco iris ha hecho su presencia, coronando en su totalidad el espectáculo. Como dijera Shelley, poseemos una revelación más antigua que cualquiera otra, que es la naturaleza. Muchas gracias. Y ahora es el hombre el que con su imaginación e inteligencia se atreve a penetrar en este inhóspito y agreste territorio para transformarlo a su manera. Como ejemplo vamos a referirnos a la construcción de la presa de Recoveño en Zamora, la primera en importancia que se construyó en España y que inauguró el rey Alfonso XIII. Yo voy a hablar de esto porque soy de allí. Nací en Muelas del Pan, mi padre era de Muelas del Pan, mi madre de Recoveño. Yo me crié en los Altos de Lerda y desde muy niña, que tenía muchos años, pues vi muchas cosas, oí mucho y entonces estoy muy vinculada y entonces tengo pues, una historia ahí en mi disco duro que yo me he documentado, pues, y lo que he leído, pues más o menos voy a hacer un relato no técnico, porque yo no soy técnica, pero bueno, un poco humano. Me voy a centrar en este caso en la complejidad de lo que fue la construcción del Salto de Recovalle, los accidentes que hubo y las muertes que se produjeron y cómo se quedaron todos de anonadados. Bueno, como en todas las grandes obras, hay sus luces y sus sombras, y la construcción de la presa de Recovalle no fue una excepción. Si bien las centrales hidroeléctricas cambiaron el paisaje y nunca más volvió a ser el mismo, también cambiaron la vida de las gentes que lo habitaban, que tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos a un mundo y a una sociedad avanzada que hasta entonces les era ajena y desconocida. La presa de Recovalle dinamizó la vida de las gentes que habitaban la zona entonces y también de las sucesivas generaciones. Fueron muchos los acontecimientos que sucedieron mientras se desarrollaba el proyecto, el más importante y novedoso, el desplazamiento de la iglesia visigoda de San Pedro de Nave, que fue trasladada de su ubicación primitiva al pueblo del Campillo, donde se encuentra en la actualidad. El hecho fue algo tan ingenioso que llegaron de diferentes puntos de Europa y América numerosos ingenieros y arquitectos para ver su proceso. Era el primer edificio que se desplazaba de su ubicación original a otro lugar. En Europa nunca se había hecho algo semejante. Había comenzado el nuevo siglo y en 1905 tres intrépidos hombres, Eugenio Roset, ingeniero de caminos, Fernando Celayeta, cantero y constructor, y Manuel Taramona, industrial de Bilbao, buscaban los tratamientos hidroeléctricos. Les sobraba experiencia y tenían una enorme fuerza para ello. Estos tres hombres curiosos y viajeros habían llegado hasta el cañón del río. Probablemente la contemplación de este cañón. Voy a hacer un inciso para decir lo que es eso. Eso es el puente viejo que quedó anegado por las aguas, y se ve ahí una casita donde vivían dos cartones que fue un asesino, un primo muy nombrado en Recovalle. Pues yo tengo una obra de teatro que se llama La muerte de los cartones, y vivían ahí, en esa casa, que ahora está cubierta por las aguas. Desde la playa se ve el hermoso puente que han hecho ahora, es espectacular, eso es de su día. Pues me has contado que el juego anterior era tu padre. Sí, bueno, no lo he dicho. Este era mi padre cuando tenía 14 o 15 años. Tu abuelo. Exactamente. Bueno, empezó de pinche mi padre en Iberbero. No sé dónde iba. Bueno, estos hombres fueron los primeros que bajaron al río con la intención de esperarse. Probablemente la contemplación de este cañón, de sus farallones y desniveles, los sobrecogió. A caballo fueron recorriendo este territorio acompañados de algunos lugareños. Después, en el Hotel Dirección, que hemos visto ahí, del Salto de Lerda,
Eugenio Gasset miraba las correrías aguas arriba y aguas abajo del río. Estos hombres fueron los primeros que bajaron al río con la intención de construir en su cauce presas y centrales hidroeléctricas. Cuando contemplaron la estrechez del cañón y comprobaron los diferentes desniveles, apremiaron a las autoridades para conseguir los permisos pertinentes. La construcción de la presa fue una obra de debutantes. Casi todos los ingenieros se estrenaban en la obra civil y sobre todo en este tipo de obra. Era el primer salto hidroeléctrico en importancia que se construía en España. El ingeniero José Orbegozo, quien había forjado el plan hidroeléctrico del Duero, era el único ingeniero que tenía alguna experiencia, pero nunca se había enfrentado a una presa de casi 100 metros de altura. Por ello, muchos de los accidentes mortales que se produjeron fueron debido a auténticos disparates, en definitiva, a la inexperiencia. Lo cierto es que cada accidente se convertía en una tragedia que afectaba a todos, y la presa de Rocabayo se enfrentaba a un ingenio constructivo desconocido hasta la fecha, porque ver levantar día a día masas ingentes de hormigón en medio de una geografía tan inhóspita y desgarradora impresionaba hasta los espíritus más simples y mediocres. Por tanto, el factor peligro y la presencia de la muerte y del dolor fue una constante en la cohesión del espíritu del hombre. Cualquier accidente aturdía y afectaba al grupo de trabajadores. Cuentan que al poco tiempo de llegar el ingeniero suizo Walter Weyermann al ESNA se produjo un horrible accidente. Uno de los obreros, después de comer, se tumbó para descansar sobre una cinta transportadora de piedras. Cuando llegó la hora de incorporarse al trabajo, no se enteró y siguió durmiendo. El encargado de poner en marcha la cinta, sin percatarse de que su compañero se encontraba sobre ella, la puso en funcionamiento y el obrero fue llevado a una machacadora de áridos de piedras. Y allí mismo murió, podéis imaginar de qué forma tan horrible. Este, como tantos otros, fue un accidente estúpido, como todos los que se producen por el exceso de confianza. Algunos de ellos fueron debidos a la fatalidad, pero la mayoría se debieron a la falta de técnica y conocimientos adecuados. La central estaba diseñada para albergar 4 máquinas generadoras, pero solo se instalaron 2. Las otras 2 se montarían cuando el mercado lo solicitara, y en vez de instalar compuertas, pusieron cierres temporales. Una tarde, cuando todo el mundo descansaba, se rompió uno de los cierres y el agua entró en la central en auténticas trombas, inundándola en escasos segundos. Hubo 9 víctimas, 2 personas se salvaron agarrándose a un tablón que salió con la fuerza del agua a través de un portillo. Cabe imaginar los terribles momentos. Todos los obreros corrieron para ayudar a sus compañeros y saber quiénes habían fallecido. Dicen que Manuel Echanove, tío del Echanove que todos conocemos, el ingeniero jefe, lloraba como un niño. Esto ocurría en junio de 1934. Precisamente este accidente quedó reflejado en la novela Central Eléctrica, cuyo autor, Jesús López Pacheco, profesor de la Universidad de Ontario, quedó finalista en el premio Nadal de 1926. Aquel accidente se produjo por el cierre provisional, que estaba apoyado en un hormigón sin armar. Por tanto, con el tiempo, la infiltración de las aguas hizo que provocara el corte del mismo, no pudiendo soportar la presión del agua. Si se hubieran instalado compuertas desde el primer momento, se hubiera evitado otra vez la inexperiencia. La toma de agua que se inundó fue la más próxima a Rocabayo. Había que estudiar las posibles causas del fallo. Para comprobarlo tenían que vaciar el embalse, esperar a que las aguas comenzaran a bajar. Entonces, 2 ingenieros embarcaron en un bote de motor para ver in situ el fallo y saber por qué se produjeron aquellas muertes. Sin embargo, el motor tenía muy poca fuerza y el bote comenzó a ser succionado por el hueco que había producido el daño. Quiso la suerte que cuando parecía que el bote iba a desaparecer, succionado por la fuerza del agua, quedara transversalmente apoyado sobre los propios bordes del bote. Así salvaron su vida. Pero estos accidentes y otros muchos quedaron minimizados por el gran drama que sucedió poco tiempo después. La tragedia comenzó en la lanzadera del aliviadero, unos meses antes de la inundación de la central. La noche era oscura y tenebrosa e impedía ver lo que estaba sucediendo. En la presa de Vesla habían situado el evacuador de las aguas sobrantes. Estaba pensado para aliviar 5.000 metros cúbicos de agua por segundo a través de un larguísimo canal que terminaba en un desnivel de 70 metros de altura encima del río.
pero este aliviadero no había sido recubierto por una capa de hormigón, sino que las aguas pasaban sobre la roca viva, terminando en una cascada que devolvía al río las aguas que no habían pasado por las turbinas. Corría el año 1934 y el río se comportaba con total normalidad por sus habituales crecidas. Por fin el embalse se llenó por completo tras parar para siempre el portillo de la presa. El nivel del agua alcanzó la misma cota del aliviadero y comenzó a correr por el canal de roca viva. Metros después, las aguas volvían a su cauce natural en una cascada de 70 metros de altura. El 10 de enero de 1934, con las primeras aguas sobrantes, se produjeron algunos desprendimientos en la cascada. Al ingeniero de gozo este hecho le produjo gran inquietud. No le gustaba nada aquella cola de caballo, diría más adelante. La obra iba avanzando en medio de las dificultades que iban saliendo al paso. Todo era novedoso y no había referencia de obras anteriores. Una presa de 90 metros de altura era algo insólito y había grandes macizos graníticos que había que demoler. A mediados de 1942, la obra estaba casi terminada. Solo faltaba poner la última carga de dinamita. La tarde era calurosa y los operarios habían colocado 1.800 kilos de los 5.000 previstos para terminar con la obra. Sucedió lo peor. A las 8 de la tarde, el 10 de junio, el encargado de la obra entra en el túnel acompañado por un técnico italiano y un ingeniero de caminos español que acababa de terminar la carrera. En el interior de la galería se llevan 19 obreros encargados de la dinamita. En esos momentos es cuando se produjo la gran deflagración. Un enorme estruendo se extendió por todo el lugar. Dicen que un joven de 12 años, Manolo Alonso, que ayudaba en la hospedería, se quedó paralizado ante el imprevisto estallido. Toda la gente del poblado comenzó a bajar en tropel hacia el lugar del accidente. Murieron 22 hombres en el interior del túnel. Solo se salvó uno porque se encontraba situado fuera de la boca de salida de las aguas. De los 22 fallecidos solo se encontró el antebrazo de uno de ellos y algunos de ellos. Nunca se supo cómo ocurrió el accidente, pero entre esos 22 hombres murieron 5 que siempre estuvieron ligados a la historia del verano. Eran los hijos y los esposos de las mujeres que trabajaban en la hospedería y en el hotel directivo. Hubo muchos huérfanos y viudas. Los ingenieros envejecieron un poco más ante la tragedia. Cuentan que uno de ellos se levantó un poco más. Se levantó una mañana con gran parte de su cabello blanco. Por lo tanto, el gran impulsor de la obra quedó sumido en una profunda depresión. Con aquella tragedia murieron sus ilusiones y su natural alegría. Su estado de ansiedad hizo que ingresara en un sanatorio suizo donde estuvo largo tiempo con complejos tratamientos. Falleció de una neumonía. Este desastre causó tal efecto en las conciencias de los protagonistas que el suceso desapareció de las conversaciones. Había que olvidar. Gracias. Las fotografías que habéis visto son una serie que hizo mi padre, que son 200 fotografías, que están desde el primer momento que llegó Orbegozo con otros ingenieros a inspeccionar el río hasta que vino Alfonso XIII a inaugurar el santo. O sea, para que vean las condiciones de trabajo, que son unas cosas preciosas. He seleccionado las que me han parecido, pero sin un tecnicismo por mi parte, pues que yo sí veo que se hacían carreteras. Yo ahora os quiero hablar precisamente del poblado de Berga como un ejemplo de Europa, que fue muy protagonista también. Y para terminar, voy a hacer referencia al poblado de Berga como ejemplo de diseño y construcción y que fue modelo en Europa. Cuando se acometió la obra de la presa, había que preparar el terreno, había que propiciar los accesos, hacer carreteras y vías que permitieran el acceso a los materiales constructivos. Había que imaginarse cómo era el paisaje de Berga en aquellos años, enormes bloques graníticos distribuidos aquí y allá, y entre ellos pequeñas parcelitas de tierra de 4 o 6 metros donde sembraban patatas o cereal. Aquello era un secarral abrazado por el sol, agreste e inhóspito, por donde solo un rebaño de cabras y ovejas habitaban el pasado. Y el poblado de Berga iba a construirse allí mismo, junto al río que separaba las poblaciones menores del Pan y del Caballo, distantes entre ambas a 1 kilómetro. Bonas tenía en 1940 1.200 vecinos y el Caballo 407. Ambos pueblos estaban apartados y alejados de la capital.
Vivían de lo que producían, sembraban cereal, patatas, cada familia tenía sus huertos y donde se abastecían de berzas, tomates o lechugas. Tenían sus gallinas y cada familia criaba un cerdo, la que podía, no todas. Había bastante miseria y precariedad. La construcción de la presa y el poblado iba a cambiar sus vidas para siempre. Muchos de los jóvenes, tanto en Muelas como en el Conservatorio, fueron contratados por la empresa e irían a alojarse en el campamento con sus familias, una vez construido. Había que diseñar el poblado, su estructura y configuración, pues tendría que alojar a varios centenares de obreros que iban a trabajar en las obras y además alojarlos en unas condiciones óptimas. Precisamente el diseño de este poblado de Desla mereció un artículo en la revista de Obras Públicas en 1930 por lo novedoso de su diseño y construcción. Todos los edificios que se iban a construir seguían un criterio de permanencia. Está todo el punto de Manzanares. Todos los edificios que se iban a construir seguirían un criterio de permanencia. Los duraderos servirían para quienes se iban a encargar del mantenimiento y explotación de la central cuando estuviera terminada. Los provisionales tendrían vida durante los años de la construcción del sacro. El primer grupo de estos edificios son los que existen en la actualidad: la dirección, la hospedería, el archivo, las oficinas, el cuartel de la Guardia Civil, está tan está desde el plano. Yo vivía ahí, por tanto, para mí eso es mi tierra y el casino. En el hotel de dirección se alojaban los ingenieros y también las visitas importantes. Yo allí vi a Franco 2 veces, cuando era pequeño. La hospedería de menor rango albergaba a los peritos y otros cargos similares. La empresa distingue a sus empleados según sus categorías profesionales. Podríamos decir que recuerdan a algunas sociedades donde a los individuos se les distingue por castas. Ambos edificios estaban frecuentados por personas que se ocupaban del mantenimiento y del servicio. Estos edificios están rodeados de bellos y cuidados jardines. El edificio de oficinas tenía 2 plantas. La inferior se dedicaba a las labores administrativas y la superior a las viviendas del jefe administrativo y otros empleados. El edificio del casino, bastante más grande que los anteriores, albergaba familias de empleados. El campamento está construido sobre un terreno que se eleva en pendiente al que se limpió de ropas para poder construir. Ahora todos los edificios lo rodean cuidados secos y bonitos jardines. Una fotografía que en nada se parece a la que vieron aquellos hombres cuando llegaron por primera vez a aquel deprimido y apartado territorio del noroeste zamorano. El grupo de edificios provisionales se componía de 10 pabellones con 10 viviendas individuales para las familias con hijos, otros 4 pabellones con 8 apartamentos cada uno para 9 obreros. Uno de ellos lo ocupaba un matrimonio que se encargaba de la manutención y la limpieza de la ruta. Todo estaba previsto en un buen pensado. El resto de los obreros se alojaban en un dormitorio y comedor colectivo para 80 personas. También, y de forma provisional, se construyó una iglesia y otros edificios destinados a panadería, mercadillo, escuelas, lavadero, caja de ahorros, incluso sala de espectáculo, donde se representaban obras de teatro y cine. Eso lo he visto yo. Todos estos edificios acabarían desapareciendo para ser sustituidos por las viviendas o chalés que existen en la actualidad, al igual que la iglesia, construida toda ella en piedra de granito. Es que veo aquí una cosa que dice pabellones enteros. Por lo visto, sí. La película interesante eso. Había incluso en la pueblo, pero hay que insistir en cómo era este lugar a principios de 1900, un territorio áspero y deprimido, como ya hemos dicho, y de pronto haberse transformado con todos estos servicios y comodidades. El poblado de Irena fue pionero y ejemplo en toda Europa. Nunca hasta entonces una empresa se había empeñado tanto en cuidar de aquella manera a sus obreros y empleados. Había incluso hasta un dispensario médico-quirúrgico con 14 camas, para atender las posibles urgencias de los accidentados. Cuando surgía algo más grave, se trasladaba a Zamora inmediatamente. El poblado de Desla tenía una ciudad de una calidad desconocida en este tipo de obras civiles. La empresa Saltos del Duero tuvo un gran empeño en asegurar las condiciones de habitabilidad y de higiene que no se practicaban en otros colectivos laborales. Tampoco se descubrió el abastecimiento de agua, depuradoras y saneamientos de las aguas y las viviendas. Los barracones y viviendas
provisionales de los obreros disponían de agua corriente en la cocina, lavados, WC e incluso bañeras. Hay que imaginarse a aquellas personas cuya vida era casi primitiva hasta entonces, iban a tener acceso a aquellas comunidades adelante. Ni en muelas ni en repogallo las conocían, y soñaban con ganarlas alguna vez, tal era el atraso de aquellas tierras. Dicen que muchos de los que llegaron de pueblos lejanos de España contratados se quedaban admirados de todas aquellas instalaciones tan modernas y comprobar cómo la empresa se empeñaba en mejorar las condiciones de vida de aquellas personas. Por eso esto quiere hacerlo, quiere insistir en ello. Hay que reconocer y valorar en su justa medida que además de lo que supuso la reforma, la dinamización social y la construcción de la empresa, también contribuyó a un imperioso deseo de superación, pues muchos de aquellos obreros empleados que veían por primera vez a aquellos hombres sabios, elegantes, con aquel porte y con una desenvoltura de la que ellos carecían, se dieron cuenta de que todo eso era producto del estudio y de la formación. A partir de entonces, muchos de ellos comenzaron a formarse, a estudiar para aprender y pensar. Todos los hijos de aquellos pioneros, los actores de la construcción de la empresa, realizaron sus estudios y llegaron a la universidad. Podría decirse que más del 90% de los hijos de la legendaria empresa, todos ellos tienen carreras universitarias importantísimas. El ingeniero suizo Walter Weierstrass llegó a Leicester en 1942 y él tenía otro concepto sobre la estructura de un campamento obrero. Lo que había visto en Suiza o Francia no tenía nada que ver con lo que vio nada más llegar a aquellas tierras del noroeste zamorano, pues los emplazamientos de las otras obras estaban próximas a las grandes ciudades, por tanto los obreros se alojaban en ellas y las empresas no se veían obligadas a construir grandes campamentos. Fue muy llamativo para su formación centroeuropea, por ejemplo, descubrir la existencia de una capilla y una escuela. Muchos de sus comentarios se referían a la gran diferencia existente entre las instalaciones que se hacían para los obreros de una empresa estatal o una privada, como en este caso la empresa pública. Por mi curiosidad, el costo total de la construcción de las instalaciones de campamento y poblado fue de 1.228.000 pesetas y estaba concebido para 1.200 obreros. Gracias. Ahora le voy a pedir a Concha que comente las fotos que quedan por pasar, porque me han puesto antes. Una de los barracones que llamaban que eran tasas provisionales que se iban a destruir con el tiempo de la necesidad de la obra y las personas que se dedicaban con los negocios, pues este señor que está ahí. Y como era estaba siguiendo lo que le decía cuando yo iba a hablar. Carlos, no se le oye nada. No se oye, porque encima comentan, no se le oye. Pon más cerca, por favor. Bueno, pues esto es cuando fue el rey Alfonso XIII, que fue varias veces, y iba acompañado por las autoridades pertinentes de los negocios y altos cargos de gobierno. Esta ya es la primera vez. Muy bien. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer ahora es complementar lo que ha contado Concha con una pequeña ampliación de la exposición que está en la Casa del Parque hasta el día 30, que es también sobre el río Duero, que son seis miradas distintas que se me han ocurrido para referir lo que es el río, en mi opinión, más importante de España, que da lugar a la cuenca más importante, una cuenca que durante siglos y milenios pues ha sido regada para dar los dos alimentos clásicos principales de la humanidad, que son el pan y el vino. Aquí estáis viendo la coca de Redondela. ¿Por qué pongo esto? Porque la primera fase de la exposición es el duelo mítico, lo he titulado el duelo mítico. Y entonces aquí me refiero a los mitos relacionados con el agua. Los mitos de origen galaico-celta están los mitos galaico-celtas relacionados con el agua son inspirados en la propia forma del río, es decir, en serpientes y en dragones.
Entonces aquí tenemos la coca de Redondela, que se hace todos los años. Aquí tenemos la tarasca de Zamora, que también sale todos los años. Esta es la bandera del reino suevo, que estuvo durante 3 años ocupando esta zona, durante 3 siglos, perdón. El reino suevo, posteriormente a los celtas, fue el que ocupó, el que dominó esta parte, y en el emblema tenía un león y un dragón. Este es un nudo de serpiente celta típico, de deidades relacionadas con el agua. Este es un libro de una investigadora portuguesa, Gabriela Moraes, que se titula O mito da Moura encantada. Las serpientes y estos mitos tenían varios nombres, se llamaban encantadas, xafias, mouras, sirenas, etc. Esta es una imagen de una moura que está en una población del centro de Portugal. Y después, el dios principal céltico, bueno, esta es la serpiente que hay en la iglesia de la Virgen del Camino de Zamora, es decir, todas poblaciones bañadas por el Duero que de alguna manera reservan o guardan algún icono, alguna imagen de estos mitos. Esta es la inscultura en pino de oro. Esto es una roca que está tal como está, pero que luego fue tallada por el centro para darle la forma de serpiente, está un poco enroscada sobre sí misma. Y esta es una estela que hay en Portugal dedicada al dios Bandua, y aquí hay otra imagen de un caldero encontrado en Cáceres, que también es otra representación del dios Bandua, que era la principal deidad galaico-celta ligada al agua. La segunda parte de la exposición habla del río de Luz. El río de Luz, ya Concha ha introducido algo, es el río que produce luz a través de sus presas, ¿no? En concreto, de las 6 que hay desde Castro hasta Salcedo. Castro, Picote, Miranda, Bengosta, Aldea Dávila y Salcedo. Ahora veremos algunas. Bueno, tenía que haber hablado primero de los puentes. Otra parte de la exposición que también afecta al río de Luz es la de los puentes. Hay más de 300 puentes desde el nacimiento del Duero hasta el puerto. Puentes de madera, puentes de piedra, puentes de barcas, puentes de hormigón, puentes de hierro. Este es un momento de la construcción del puente de Luis I de Oporto. Y esta foto de Miguel Jiménez Sousa es el mismo puente, pero ya terminado. Este es el puente de piedra de Zamora como ejemplo de uno de los muchos puentes, en este caso románico, que hay a lo largo del río Duero. Románico que no es romano, por supuesto. Esta foto de Miguel Jiménez es el puente de Pino de Oro, que también lo conocéis, el puente Pino. Y estos son 3 puentes que hay en Peso de Regua, que es la principal ciudad del curso final del río Duero, y donde embarcaban la uva de las viñas que caían de las laderas de Trasmontes. Al llegar a Peso de Regua, los metían en unos barcos que se llaman barcos pagueros y los transportaban hasta las quintas de Vilanova de Gaia y Cervantes. Entonces, bueno, esta es una imagen que bonita de 3 puentes que hay en otro puente de Oporto, otro también de Miguel Jiménez, y otro puente también de Oporto, también de Estas fotos que vienen también son de Miguel Jiménez. Esta es la presa de Bencosta. Hemos mencionado, y además sabéis perfectamente que son 6 las que hay. Esta es la presa de Bencosta.
Esta es la de Picote, un poquito más arriba. Esta es la de Miranda, y en concreto, esta es el paisaje que veía José Saramago cuando en su libro El viaje a Portugal empieza, el viaje a Portugal, él entra en Portugal por la provincia de Zamora y entra por la presa de Montaña. El comienzo del libro dice: ya tengo el motor en Portugal y el maletero sigue en España. Entonces él se baja del coche y ve esto exactamente. Y aquí es cuando pronuncia un discurso maravilloso, que es el discurso de los peces, a los que les pregunta: peces que estás ahí abajo, ¿de qué lado estáis? ¿Qué idioma habláis? ¿Os peleáis acaso por un territorio? ¿Os peleáis solamente por la comida? Etcétera. Es un manifiesto de iberismo y de fraternidad ibérica emocionante. Este primer arranque del viaje a Portugal de José Saramago. Presa de Miranda, esta es Aldea Dávila, y esta es Salcelle, que tiene un poblado ahora, aquí no sé, está un poco más a la izquierda, pero tiene un poblado estupendo, que es un poblado de vacaciones y de recreo. Después me fijé en otra cosa que también conocéis perfectamente, que es el río de vino. Es decir, desde que empieza el Duero en Soria hasta que desemboca en Oporto hay 6 denominaciones de origen. 4 en España y 2 en Portugal. Bueno, me faltaba la presa de Castro. Aquí tenemos una vivienda, una bodega de Aranda de Duero. Aquí tenemos una bodega en Rueda. Esta es una bodega de Fermoselle. Este es el museo del vino, que está también en Peso de Regua. Aquí hay dentro del museo hay este panel con todas las marcas que había o variedades en el momento en que se hizo esta foto, en la cuenca del Duero. Aquí tenemos un barco rabero, una imagen de barco rabero, con las uvas que se cargaban en los barcos y seguían el curso del río hacia abajo. Una imagen de vendimia y de campos de vides. El siguiente ítem en el que me imaginé era el río de contrabando. Pese a que contrabando había a lo largo de todas las redes, también lo había por la raya húmeda, porque yo. Esta es una imagen de contrabandistas. El mirador del contrabando. Aquí está don Miguel de Unamuno, este es Miguel de Unamuno en Hinojosa del Duque, y está saludando a este señor pequeñito, que era don Pepito, que era uno de los más famosos contrabandistas que había en la zona de Salamanca, Extremadura. Aquí hay otro monumento al contrabando. Y esta es la antigua casa de carabineros de Picote, que ahora está restaurada. Es una noche, una tienda de recuerdos y de productos, y además es un centro de información y de dinamización de la zona de Picote. Después, el río Duero, además de ser el más importante y la cuenca más importante, es el más literario y el más artístico de España. Es decir, Antonio Machado, el padre Duero que ha mencionado antes Concha. El poema de Gerardo Diego, el río Duero, nadie acompañante. El poema de Miguel de Unamuno, Arribes de Fermoselle, Morotas y Verdes. Claudio Rodríguez tiene también Agustín García Calvo, Hilario Tundidor, José Saramago con el discurso de los peces, en el lado de Portugal Miguel Torga, Sofía de Melo ha escrito mucho a la desembocadura del Duero en Oporto, es una poeta portuguesa.
el río literario es también de arte. Entonces, he insertado aquí esta imagen de la iglesia de San Pedro de la Nave, que también ha mencionado antes Concha, que fue trasladada 200 metros por lo menos, ¿no? Estaba en San Pedro. Y lo trasladaron al Campillo. Es verdad que yo oí en un momento que se plantearon embarcarla. Vamos a ver, Extraer la hasta la iglesia va a desaparecer. Por lo que yo sé, por lo visto, Manuel Gómez Moreno, que era un hombre muy inteligente y que sabía que esta iglesia iba a desaparecer por las aguas, y esto no puede ser. Hizo todo lo imposible para hablar con todas las autoridades pertinentes para que esta joya visigótica del siglo VII se desarmara. Entonces, se hizo la historia. Te digo que llegaron a plantearse recortarla por abajo y embarcarla y llevarla flotando hasta su nueva ubicación. Yo no lo había subido. Y era un nieto que yo escuché en Zamora de pequeño. Yo he oído también, que no sé si es por una leyenda urbana, que por lo visto que se construyó la presa de Totogallo como único motivo de poder levantar esa iglesia, qué es lo que había debajo de un sótano que tenía esa iglesia. Eso es lo que cuenta, porque eran todos masones, por lo visto, todos los directivos de Iberdrola, del gobierno, y en fin, que había ahí un contubernio muy grande y sabían que algo se ocultaba ahí. Yo ahora estoy leyendo un libro sobre el Camino de Santiago, que habla de esa reliquia que todo el mundo ha buscado desde que se inició el Camino de Santiago, y me acordé de esa iglesia. Mira, también. La verdad es que si no la conoces, como la primera de las noticias, es una iglesia mágica y dentro te sientes una paz y una conexión con la piedra y con las dimensiones y las simetrías y el equilibrio. Es una iglesia fantástica. Este es un capitel visigótico de la iglesia. Y luego aquí he puesto algunos monumentos que hay, algunas esculturas que hay a lo largo del Duero. Este, por ejemplo, es el monumento a la escapación de Miranda. Este se titula, está en Soria y se titula La Rima 52 de Becker. Un monumento un poco más contemporáneo. Y este está en Viana do Castelo. Y también el río Duero ha sido escenario de muchas películas de cine. Entonces, bueno, aquí pongo esta que es El Sur, que es la película que hizo Víctor Erice, que está rodada en Zamora, en parte está rodada en Zamora. El primer plano es un plano de la catedral desde la otra orilla del Duero. Y el último plano es el mismo, pero con este señor, Romero Antoniuti, que es el protagonista que ha decidido ir ahí a morir. Y como curiosidad, diré que esta es la primera película en la que Icíar Bollaín, que es una célebre directora de cine española ahora, ella actuaba aquí como una de las protagonistas. Estas son Soles Aranguren. La que aparece en la foto son Soles Aranguren, que es la niña de pequeña. Hay un plano muy bonito que esta niña, Sonsoles, se va por la carretera en una bicicleta y vuelve ya Icíar Bollaín con 14 o 15. Y esta es una imagen de las varias que hay de Doctor Cibaco, rodada en la presa de Ayatollah. Y esto es todo, señoras y señores. Esculpida en piedra. No, está en la zona de Pino de Oro, está en el campo. No me refiero a la piedra. Ah, la mura, esa es la mura. Parece que está en una jaula. No, eso está también en el campo, pero es en la zona de Pino.
agradeceros la presencia, agradecer a todos la disponibilidad, su conocimiento. Concha, has puesto muy bien y no si os formula la concepción, obviamente, pues era lo que había en ese momento, también lo podemos ver con lo que estoy ahora, pero luego el punto positivo del poblado, que estuvo la gente muy atendida, dejaba a todos los hijos, debió ser un... como que quería ir, pues no le di importancia. Y el reportaje que conservas fotográfico, ese es muy importante. Necesito fotografías como estas. Para ponerla. La visión que has dado ha sido muy buena, porque ha sido con periodos. Yo me acuerdo cuando yo seguía en el poblado de Nuestra, mis abuelos eran iguales al rayo, constantemente son un kilómetro de distancia nada. Constantemente íbamos a... Y veía como vivíamos nosotros con esas comodidades, en casa de mis abuelos, y yo fui a entrar a la puente, no había luz, a las 8 de la tarde, a las 9 de la mañana, no había caminos, era todo, se movían hasta la orilla de barro, pues, vivían, buscarlas, todo más. Había mucho, Pero además son muy grandes, todo el desastre, pero fue un desastre que esto que hoy... A veces me conoce que hijos de la persona que vive en la vida. Yo creo que fue más necesario, hoy se jugaría... Yo me imagino, como no hablo mucho de colegios, yo me imagino cómo sería el mundo cuando empezaba la central. Maravilla. Imagínate ese río desbocándose por aquel territorio centenario de Internet. Tenía que ser una belleza. El precio que se paga. Total, para que fue el año pasado, pero anterior, fue famoso el sanitario en toda España que estaba vacío, de la Vía María. Estaba totalmente abandonada la prensa. Y ahora me la están bajando otra vez. Y no solo eso, sino que había un paseo precioso que podías pararte en la central y la presa a hacer fotografías, pues ahora nos lo han vallado de tal manera que los coches tenemos que pasar de la bolsa. Eso es lo que han hecho hace 4 años. Pero hay que dar los atentados. No, solamente por seguridad. No, pero por seguridad de la gente, porque allí no estaba el famoso aliviadero que llamaban el tragaperros, y la gente se iba allí y hubo algún accidente. Y lo han vallado por eso, para evitar el paso. Cuando tú ves por la calle de la presa, pues mucha gente se para a hacer la foto del negocio, a ver el puente que se pues ahora no puedes parar, eso tienes que pasártelo. Y lo he cerrado el otro día. O sea, son cositas que aquí yo creo que... Está cada tiene agua. Y ahora está bajando cada día que No se corta y lo puede Mi opinión es con subir el precio de la luz. Ya me digan que le van a negociar una presa. Y creo además que le han multado y hubo un procedimiento judicial que estaba abierto por el vaciado de la presa de todos los años. Al menos una multa que ha puesto de droga que bueno, no quería droga se pasa por Pero vamos a ver, la finalidad de la presa es producir energía hidroeléctrica. Entonces suben y bajan dependiendo de las fluctuaciones del caudal del cerebro. Eso lo vacía la lista. No, y el programa para hacer más. Pero no puede vaciar y ocupó ese espacio que no le pertenece. Pues tenía que compensarle de otra manera. Encima no perjudicar a todas estas empresas de bares, de barcas y demás que vivían un poco de eso, pues el año pasado todo estaba la cosa social y humana tendría que tener un poco de... Derivamos una conversación a otro sitio, pero efectivamente mi padre trabajó en Iberdrola también, que era el que pagaba las nóminas, pero ya en la época de las construcciones aquí abajo, ¿no? Entonces, Iberdrola no ha compensado suficientemente a sus ¿Visto desde ahora o visto desde aquel momento? No, visto desde ahora. Es que la visión es distinta. En aquel momento lo que trajo era empleo,
Es cambiar la vida, descubrir la vida una condición en concreto, en la de almendras, lo único que hizo Iberdrola fue la conexión de la carretera con Finalmente. Eso es lo único que hizo grande, digamos. Después de toneladas y toneladas que hicieron para construir Aparte que con la edad que tenemos, todos hemos tenido un familiar, todos, que han trabajado en esta fecha, en la otra, y sabemos que más más o menos han tenido. claro, tíos, padres, hermanos, no. Bueno, pues si no tenéis ninguna